Dumping. Después de la última guerra mundial, los únicos países que aceptaban la importación de manufacturas, aun cuando la produjeran en sus territorios, eran los países industrializados. No fue así en los países en desarrollo. En el mundo y en Latinoamérica, durante la última década, esta postura proteccionista se revierte. Hoy se está asistiendo a un proceso continuo de la apertura de la economía, dado los bajos gravámenes a la importación que rigen en casi todos los países. Por ello, ha cobrado relevancia la necesidad de protección contra la práctica de dumping y subsidios, que antes poco interesaba. En este contexto, suele acontecer que los sectores afectados por la apertura, por las importaciones, presionan a los gobiernos procurando deformar las normas. Del inglés dump, basurero, to dump, verter, descargar, dumping, descarga, venta de mercadería o a bajo precio. El término se ha generalizado en lo que se refiere a su aplicación al comercio internacional. Indica una práctica consistente en la venta de mercadería, destinada a la exportación a un precio más bajo que el corriente en el mercado interno o incluso por debajo del costo de producción. Existe también dumping cuando se abusa de la mano de obra, en países de bajo nivel de desarrollo, en los que trabajadores son explotados a sueldos mínimos, siendo este hecho una protesta de diversos países ante la Organización Mundial del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio, en virtud de que estamos ante un dumping encubierto. Se lo reconoce como dumping social. Algunos autores señalan que hay dumping únicamente cuando las empresas venden sus productos en el extranjero a un precio por debajo del costo, al que debe sumársele los gastos de traslado. Sin embargo, el dumping implica una discriminación de precios entre el mercado interno y el externo. Si analizamos el caso hipotético de dos países con los mismos costos de producción para un producto X, que es comercializado en el mercado interno de ambos al mismo valor y los empresarios de uno de ellos deciden exportarlo al otro a un precio que a los consumidores de ese país les resulte inferior a los del mercado, estamos ante un caso de dumping, aunque los valores de comercialización sean o no más bajos que el costo necesario para producir el bien. De este último caso se deriva la posibilidad de que se establezca un dumping permanente o a largo plazo, que junto al dumping temporal son las dos formas posibles de realizar esta práctica. Por el contrario, si el dumping se realiza vendiendo mercadería por debajo del costo de producción, será temporal, pues no es posible que ninguna empresa pueda mantener un comercio de esa naturaleza durante un tiempo prolongado. El dumping permanente es posible cuando el productor busca maximizar sus costos y gastos generales al reducir sus costos de producción, debido a su incremento por la incorporación de mercados externos. Así, al discriminar los precios de sus productos y colocarlos a un nivel más bajo en el mercado externo, la mínima o nula ganancia inicial se incrementa junto al aumento de producción que redujo su costo, tanto porque obtiene un mayor porcentaje de beneficio en sus ventas internas como las externas. El dumping temporal suele realizarse mediante ventas al exterior por parte de los productores a un precio por debajo del costo. Los objetivos principales de esta forma de dumping son: a. Conseguir liquidez reduciendo stocks en época de recesión o sobreabundancia. B. Penetrar en un mercado y al mismo tiempo eliminar la competencia interna. C. Alcanzar escalas de producción que le permitan reducir sus costos. Estos dos últimos propósitos, consistentes en eliminar la competencia interna y alcanzar mayores escalas de producción, suelen actuar en forma combinada, pues una vez que las empresas que utilizan el dumping eliminen la competencia en el mercado, podrán establecer nuevos precios que, aunque menores a los vigentes antes de iniciar esta práctica, serán más beneficiosos, dado que la mayor escala de producción les posibilitará ganancias más cuantiosas, tanto en el lugar de origen como en el exterior, con la combinación de ambos. El dumping está prohibido por diversos tratados en el exterior, entre ellos el GATT y el Tratado de Roma, pero sigue siendo una práctica vigente utilizada sobre todo por los países desarrollados. Las exportaciones agrarias de la Comunidad Europea, aunque no lo configure específicamente, es una forma de dumping, ya que son subsidiadas para compensar los altos costos de producción. La venta de acero de Europa a los Estados Unidos de principios de la década de 1980 constituyó un caso de dumping, ya que el precio era inferior al costo de producción. A raíz de esto, los Estados Unidos impusieron aranceles compensatorios para el ingreso a su territorio. En la actualidad, los casos de dumping son múltiples y difíciles de controlar, ya que se realizan en forma ocasional e intermitente.
Los diversos países protegen su producción nacional por medio de la aplicación de aranceles compensatorios a la importación. Pero este no es un mecanismo lo suficientemente dinámico como para que pueda ser aplicado en forma inmediata en un caso de dumping, debido fundamentalmente al tiempo que tardan las autoridades en establecer las sanciones correspondientes a esta práctica desleal del comercio. En síntesis, el dumping es una práctica generada por las siguientes causas principales: por la necesidad de convertir stocks sobredimensionados en recursos financieros líquidos, producto de una recesión interna que restringe el consumo normal de producto en país de origen, con el fin de penetrar en nuevos mercados y eliminar la competencia existente en el país de destino, y para incrementar la escala de producción y lograr menores costos. Descripción del comercio desleal. El dumping y las subvenciones son los dos tipos de prácticas comerciales consideradas desleales en el comercio internacional y que están sancionadas, en determinadas circunstancias, por la legislación. Dumping. Se considera que un producto es objeto de dumping cuando se introduce a un país a un precio inferior del valor normal de un producto similar, destinado al consumo en el país de origen o de procedencia, en el curso de operaciones comerciales normales. Debe enfatizarse que la existencia del dumping no se fundamenta en que el precio al que se introduce el producto importado en un país sea bajo con relación al precio de los productos nacionales, sino con relación al valor normal en el país de origen o procedencia. Subvención. La práctica de realizar exportaciones beneficiadas por subvenciones gubernamentales es considerada desleal en el comercio internacional y puede dar motivo a la aplicación de derechos compensatorios. Se entenderá que existe subvención o subsidio cuando haya una contribución financiera o económica de un gobierno o de un organismo público del país de exportación o de origen, de modo tal que represente un beneficio a favor del productor o del exportador. También se entenderá como subvención la acción de un gobierno que induzca a una entidad privada a proveer de beneficios a terceros. No se entenderá como subvención la exención en favor de un producto importado de los derechos de impuesto que graven al producto similar cuando éste se destine al consumo interno, ni la reembolso de estos derechos o impuestos en un importe que no exceda de los totales adeudados o abonados. Para que una subvención tenga el carácter de compensable, es decir, que pueda ser neutralizada con el derecho compensatorio, debe ser específica para algunas empresas o ramas de producción, es decir, que el acceso al beneficio debe estar limitado por reglamentación o como resultado de su implementación a una parte de las empresas o rama de la producción nacional. También son consideradas específicas las subvenciones que tienen como requisito previo que el producto sea destinado a la exportación. No superposición de medidas. El peticionante debe realizar una cuidadosa evaluación de la forma de la denuncia. Como un caso de dumping o subvención, dado que legalmente no es posible aplicar al mismo tiempo medidas de antidumping y de derechos compensatorios, con respecto a una misma solución de competencia desleal. Como regla orientadora puede decirse que el dumping se origina en una decisión de particulares, mientras la subvención, independientemente de la forma que se implemente o manifieste, tiene su origen en una decisión de gobierno. Daños y causalidad. La existencia de dumping o de subvención no es suficiente para poder aplicar medidas para que ello pueda ser posible. Es necesario que exista un daño de la producción nacional ocasionado por las importaciones que son objetos de investigación. Se entenderá por daño de una producción nacional tanto de un daño o perjuicio importante o existente, o una amenaza de daño real o inminente, como a un retraso sensible en la creación de un producto nacional. La determinación del daño deberá ser fundamentada en hechos e información objetiva y no en meras conjeturas o posibilidades remotas. Para ello se deberá realizar un examen minucioso de el volumen de las importaciones con dumping o subvencionadas y su impacto sobre los precios del producto similar en el mercado interno, los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productos locales de producción similar, destinación de la producción contra la competencia desleal. Los pedidos de protección contra el comercio desleal deben efectuarse por o en nombre de la producción nacional, que alegue una situación de daño como efecto de las importaciones desleales. Los términos producción nacional, producción doméstica
industria nacional e industria doméstica se consideran indistintos para referirse al conjunto de los productos nacionales, de productos similares o a aquellos cuya producción conjunta representa una parte importante de la producción nacional. Una denuncia presentada por una empresa o un grupo de empresas será considerada por las autoridades como representativa de la industria nacional, si cuenta con un apoyo significativo de los productos nacionales que la integran. En tal sentido, la nueva versión del Código Antidumping del GATT, aprobada en la ronda de Uruguay, expresa: la solicitud se considerará hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de la producción total del producto similar originado por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25% de la producción total del producto similar vendido por la correspondiente rama de producción nacional. No son admisibles peticiones realizadas por empresas o entidades que no reúnan el requisito de ser productores del producto similar. Por ejemplo, un importador establecido en un país no puede renunciar a otro importador por dumping o subvención. Secuencia de la investigación. Determinaciones preliminares. En caso de considerarlo necesario para evitar que se cause daño durante la investigación, las autoridades podrán establecer medidas preventivas, las cuales podrán aplicarse como mínimo a partir de los 60 días de la apertura de la investigación. Las medidas preventivas se establecen normalmente por un periodo máximo de 4 meses. Determinaciones finales. La aplicación de medidas definitivas dentro de los 120 días hábiles de la adopción de las preventivas o antes de un año desde la apertura de la investigación cuando no se haya aplicado dichas medidas. Las medidas tendrán una duración máxima de 5 años, con revisiones anuales y podrán poseer carácter retroactivo por el periodo en que se hayan aplicado medidas preventivas. Los derechos antidumping o compensatorios pueden ser inferiores al monto o margen de dumping, o subvencionales si las autoridades los consideran suficiente para eliminar el daño a los productores nacionales. Tipos de dumping. Dumping persistente. Surge de la búsqueda de beneficios máximos por parte del monopolista, quien se da cuenta de que los mercados externos domésticos están desconectados por los altos costos de transporte, los aranceles y otras barreras al comercio. Dumping predatorio o rapaz es la forma más dañina de dumping. Este ocurre cuando un productor, en un esfuerzo por eliminar a los competidores y ganar el control del mercado externo, vende deliberadamente a un precio reducido por un periodo corto de tiempo. De tener éxito, desplazando a sus competidores, el productor más tarde explotará el poder monopolístico, elevando sustancialmente él o los precios. El principal objetivo del productor es maximizar las utilidades a largo plazo, incrementando su poder monopólico, aunque en el corto plazo esto le puede implicar pérdidas. Así, resulta que el dumping predatorio es solamente una discriminación temporal de precios. Dumping esporádico es una discriminación ocasional de precios por parte de un productor que tiene excedentes ocasionales, debido a una caída en la demanda en el mercado doméstico y que produce una sobreproducción, y a fin de no deteriorar su mercado local, decide vender el excedente ocasional a compradores externos a precios reducidos.